Tres. Hola, pues buenas tardes, días, noches, no sé cuándo nos estén viendo, pero justamente estamos aquí, bienvenidos, bienvenides, bienvenidas otra vez a uno de nuestros videos del colectivo Teresa. Y pues bueno, ya saben, estamos aquí con Lalo, con Mike, y hoy vamos a hablar sobre San Juan de la Cruz. Obviamente no te podíamos dejar esta fecha sin algo especial por el santo. Eh, pues bueno, pues nada más hoy vamos a ver un poco sobre su historia, sobre su doctrina, pequeños esbozos. La verdad es que somos, bueno, yo soy muy poco letrado en San Juan de la Cruz, entonces trataremos de dar como un esbozo más general para que ustedes también puedan entrarle, ¿no? Directo a la lectura del santo, si pues les place y les gusta. Pues bueno, pues iniciamos. Hola, Lalo. Hola, muy bien, pues como algunos lo saben y si algunos no lo saben, pues les enteramos, pues somos muy teresianos, somos verdaderamente amantes de la santa y ella pues también era amante de los escritos y de las poesías que hacía San Juan de la Cruz. Entonces yo creo que ella no nos perdonaría que pasáramos desapercibidos esta fiesta de San Juan de la Cruz. Y bueno, pues para empezar, yo sí quiero preguntarle aquí a Miguel Ángel, pues que nos pudiera dar así como una breve reseña, una breve síntesis de la vida de San Juan de la Cruz para ubicarnos en el tiempo, en el espacio y en el contexto. Ok, pues de San Juan de la Cruz casi no sabemos absolutamente mucho o nada, ¿no? Fuera de su vida antes del Carmelo, porque él no hace una autobiografía como lo hace Santa Teresa. Solamente sabemos como pues, los pequeños esbozos que sabemos, ¿no? Sabemos que nace en Fontiveros, que es el segundo de los tres hijos entre Gonzalo de Yepes y Catalina Álvarez, que pues era una familia venida a menos, porque el papá Gonzalo, aunque era, pues digamos, pues de una familia acomodada, se casa con Catalina Álvarez, que pues algunos historiadores dicen que era una mora conversa, entonces hay problemas ahí, pues los dejan totalmente, pues pobres. El año no lo sabemos, se dice que tal vez sea 1542, desde ahí estamos como un poco perdidos con la biografía del santo. Lo que sí sabemos es que pronto va a morir su padre y el segundo de sus hermanos, ¿no? A partir de estas crisis que vivía España en esta época, pues se muere de hambre y pues realmente van a vivir una infancia de, pues así, literal, de miseria, ¿no? Donde el pobre San Juan de la Cruz, para poder hacer sus estudios, va a ir a un colegio de niños, ¿no? Donde, pues, tiene que pedir limosna para seguir con sus estudios. Y no nada más eso, sino que además va a tener que trabajar en un hospital que se llamaba el Hospital de Bubas, pues donde se curaban enfermedades venéreas contagiosas, ¿no? Entonces sí vivía pues realmente, pues vivían en mucha pobreza. Aún así, pues va a sentir la llamada religiosa y alrededor de los 20 años va a ingresar a la orden carmelita, se va a llamar Fray de Santo Matías y empieza pues una vida muy espiritual que casi es eremítica. Pues hace sus estudios que lo llevan a Salamanca, muy importante este lugar porque pues es la universidad más importante de la época y ahí es donde va a estudiar pues la teología, la filosofía, se ordena sacerdote en el 67 y pues ya cansado un poco de esta vida pues mitigada o de relajo que se vivía en sus carmelitas, quiere ser cartujo. Pero pues no contaba que en este año iba a conocer por ahí a una mujer en el 68 que pues que es Teresa de Jesús. Entonces la madre le dice, pues oye, pues lo que estás tratando de hacer acá yéndote a los cartujos lo puedes hacer dentro de la misma orden. Dice, mira, yo estoy haciendo este nuevo proyecto que se llama Los Carmelitas Descalzos y las Carmelitas Descalzas. Entonces, así como de nada más necesito a alguien que me ayude.
Y aunque la santa ya había recibido, pues, algunas ahí, unos currículums, ¿no? De algunos frailes, ¿no? Pues ninguno le había encajado para que fuera, pues, digamos, el primero de sus hijos y por ende el fundador. Entonces, cuando conoce a San Juan de la Cruz, pues, sí, no se le inundaron todos los cielos y dijo, este va a ser. Y es así que en el 68, Teresa tiene que fundar un convento, un monasterio en Valladolid, y entonces agarra a San Juan de la Cruz y vete, acompáñame, y mientras todavía no está la clausura como tal establecida, viven los dos juntos y Santa Teresa lo hace una novicia más y le enseña la manera de proceder, de vivir de las carmelitas, le hace el hábito, bueno, le hace el hábito, le cose el hábito, y es así como se vuelve el primer hijo de la descalcez, y es así como Teresa pues funda, ¿no? Y eso es algo que San Juan de la Cruz siempre va a decir en sus escritos, nuestra Madre Teresa de Jesús. Y pues es así que, pues bueno, pues ya se funda el 28 de noviembre del 68 más o menos, se funda ya el monasterio de los frailes carmelitas descalzos, el convento, el primer convento, y de ahí, pues bueno, poco a poco Santa Teresa lo va a ir jalando a otras fundaciones, a otros encargos, como por ejemplo cuando Santa Teresa la mandan a ser priora de la Encarnación en el 72, ella lo jala para ser el confesor, porque pues sabía que ella sola no iba a poder con la reforma pues, de este convento donde había salido. Pues tal vez no era reforma, pero sí como a calmar los ánimos. Entonces necesitaba de este aliado para que desde el confesionario pues pudiera, ¿no? Pues ayudar en este afán. Y bueno, pues ahí tenemos que hay una pugna, justamente en estos años, en el 75 hay una pugna entre el rey Felipe II, que quiere reformar todas las órdenes religiosas en su reino, pero para esto, pues utiliza, ¿no? Muchos de estos pues, monasterios reformados para crear nuevas órdenes religiosas, órdenes descalzas. El Papa, pues, no está tan interesado en una reforma como tal, ¿no? Entonces, lo que él nada más quiere es que, pues, sí se reforme, pero pues todo a su tiempo. Y entonces apoya a los carmelitas para que no se hagan dos órdenes, la calzada y la descalza. Entre dimes y diretes entre todo mundo, pues el problema es que ya llega en el 77, el padre Jerónimo Tostado tiene la potestad, ¿no? Desde Roma, el suprimir todos los conventos fundados dentro de la descalcez y tiene también como orden el recluir a Santa Teresa en un convento que ella haya elegido para ya suprimir toda la reforma. Y en este contexto, en el 77, Juan de la Cruz es apresado aquí en la Encarnación y se lo llevan a Toledo, a una prisión dentro de un monasterio, bueno, de un convento de frailes carmelitas, y pues le dicen, ¿no? Que se retracte de lo que hizo de la reforma, él no quiere y bueno, lo consideran rebelde y bueno, le hacen pasar terribles cosas, ¿no? En esta prisión. Estuvo más de 8 meses en una celda oscura, angosta, donde nada más salía para que le propinaran latigazos, ¿no? Y lo humillaran de formas terribles. Sin embargo, pues bueno, en este encierro es donde él, en lugar de pues desesperarse, ¿no? A pesar de que él pensaba que ya se iba a morir, que lo iban a matar, que todo el mundo lo había abandonado, porque eso le hacían creer que habían matado a Teresa, a Jerónimo Gracián, y otros decían que ellos ya habían claudicado y que lo habían olvidado ahí. Entonces, dentro de todas estas cosas, Juan de la Cruz, en lugar de desesperarse, se pone a escribir. Y escribe eh, el Cántico Espiritual, uno de los poemas más bellos dentro de la espiritualidad cristiana, algunos romances y el poema de La Fonte, que esto daría después paso a que surgiera este símbolo de la noche oscura, que es muy importante dentro de la espiritualidad sanjuanista, que habla de la purificación, que habla también de las noches de la espiritualidad, donde muchas veces no sabemos qué es lo que va a pasar, esta tristeza espiritual, no sé llamarle tristeza espiritual, pero
sí este momento donde nos sentimos abandonados por Dios, pero bueno, que al final es una noche que nos da esperanza, es venturosa porque para San Juan de la Cruz, Dios ahí sigue a pesar de que no lo sintamos, no lo vivamos, no lo experimentemos. Y pues bueno, San Juan de la Cruz tiene que escaparse. Se escapa y es así como llega con las monjas, quienes la mandan al hospital, lo mandan al hospital y pues de ahí lo van a llevar, bueno, se va para Andalucía en el 78 y este y es ahí donde empieza, ¿no? A conocer más, a entablar más relación con otras monjas, entre ellas a Ana de Jesús, una de las discípulas predilectas de la santa. Y pues bueno, pues es ahí donde hacen una gran amistad, tanto que le va a dedicar el libro del Cántico Espiritual. Eh, pues ya recuperado y todo, para 1581, un año antes de la muerte de la santa, se encuentran Teresa y Juan de la Cruz por última vez para ver las fundaciones de Granada y Burgos, pero pues la santa no lo acompaña a Granada. La verdad es que se sentía muy bien en Castilla, no quería regresar a Andalucía. Y es así como él viaja a Granada acompañado de Ana de Jesús para crear este monasterio. Él mismo toma posesión del priorato de Granada, del monasterio de los mártires, y ahí va a permanecer hasta 1588. Y es en este monasterio donde pues va a recibir la noticia de la muerte de Santa Teresa en el 82. Y pues bueno, va a haber muchos problemas tras la muerte de Santa Teresa dentro de la misma orden. Vamos a tener que estaba se entendía la orden como más misionera, encabezada por Jerónimo Gracián, y una orden muy rigorista, encabezada, o sea, donde nada más se tenía que ver como el cumplimiento de reglas y penitencias exageradas, que esto estaba apoyado por Nicolás Doria. Al final, la facción que gana es la de Nicolás Doria, y pues Nicolás, el padre Nicolás, lo que hace pues es mandarlo a lugares lejos de él, ¿no? Pero todavía no había un enfrentamiento pues frontal. Sin embargo, pues esto va a pasar de que por estas fechas el padre Doria va a cambiar las constituciones de las monjas a su modo, haciéndolas más rigoristas y demás. Las monjas obviamente ponen el grito en el cielo, no quieren, y Jerónimo Gracián y Juan de la Cruz, pues están a favor de las monjas, ¿no? Y no de estas constituciones que hacen los frailes. Y por eso el padre Doria, pues le va a tomar mucha, mucha tierra a San Juan de la Cruz. Y pues siempre piensa que, pues, obviamente, ¿no? Por su amistad con Ana de Jesús, con Jerónimo Gracián, el padre Doria, pues piensa que Juan de la Cruz está aliado contra sus enemigos y les está haciendo ahí la campaña contra él. Y pues así que lo envía al convento de la Peñuela, que es un lugar lejos de donde estaba el lugar central del poder carmelitano descalzo. Pero pues en el camino cayó enfermo y pues le manda salir del convento de la Peñuela para irse que escogiera dos conventos, el de Baeza o el de Úbeda. El de Baeza, pues tenía ahí frailes amigos y demás, pero él mejor decidió irse a Úbeda, donde estaba pues un superior, ¿no? Con el que ya traía ahí un conflicto. Y pues bueno, en este viaje se empeora su salud, el prior cuando llega lo hace trizas, no le dan los medicamentos, prohíbe que se lo visiten, le cambia el enfermero que lo trataba con cariño para ponerle lo que no le interesaba y así pues lo dejaron, pues básicamente lo dejaron morir, ¿no? Y pues bueno, tras 3 meses de sufrimientos, el santo fallece en 1591, el 14 de diciembre. Sin embargo, pues bueno, en 1675 es beatificado, en 1726 es canonizado y en el 26 es proclamado doctor de la Iglesia por Pío XI, ¿no? Y esto es así como una breve, no tan breve biografía del santo. Pues para no saber mucho de San Juan de la Cruz, pues yo creo que, que yo creo que hay que reconsiderar lo que dices.
Bueno, a mí me parece, hay una cuestión como homologal entre los fundadores de órdenes religiosas, ¿no? Porque tenemos una Clara y un Francisco, tenemos una Catalina y tenemos un Domingo, tenemos que bueno, Catalina pues era seglar, ¿no? Pero de todos modos la toman las dominicas como si fuera ella madre espiritual. Tenemos también un Benito Abad con una, ¿cómo se llamaba esta mujer? Escolástica. Escolástica. En fin, hay como pues yo no sé tu opinión, si tenga que ver un poco con esta idea que se tiene binaria, de que para que algo esté bien, tiene que ser binaria, ¿no? Porque se necesita esta cuestión de complementariedad y la maternidad espiritual, aunque sea espiritual, pero tiene que ser binaria. Entonces, ¿tú crees que esto también tenía que ver con San Juan de la Cruz? ¿Se dio de forma natural? ¿O más bien ya fue la interpretación que se dio posterior a la mejor y no había este binarismo como tal? Igual y la relación era de amistad como la tenía Teresa con un montón de gente, pero la iglesia quiso adaptar o adoptar más bien esta relación de amistad entre ellos dos para seguir conservando este binarismo tradicional o este binarismo pues tan constante y tan presente en las fundaciones de las órdenes. ¿Tú qué opinas al respecto? Yo pienso que sí fue una interpretación posterior, pues porque al final, y él siempre lo dijo, o sea, Teresa era la fundadora. El problema que se dio es que justamente a Teresa trataron de borrarla, justamente en este problema con con Doria. Los frailes quisieron borrar la figura de Teresa porque a Teresa se les hacía muy laxa. O sea, ellos decían que preferían llamar madre a Cardona, a la Beata Cardona, de la cual algún día vamos a hablar, pero una mujer muy dada a penitencias exageradas, era una ermitaña que vivía como fraile, se vivía como fraile, vivía como hombre con ellos, pero era una figura como muy oscura, como siempre, de la cual, pues, pues que incluso hasta hizo ahí algunas cosas de malversaciones de fondos y demás. Bueno, el caso es que decían los frailes que prefieren tenerla a ella como fundadora que a la monja Teresa con sus dulzuras, ¿no? Entonces, justamente Teresa fue borrada como fundadora y fueron cosas que no lograron sanar en la historia del Carmelo Descalzo. Por eso es que después, si uno lee todavía biografías o así tanto en enciclopedias como católicas o no, y también diccionarios, dice Orden de Carmelitas Descalzos fundados por San Juan de la Cruz y ayudado por Santa Teresa, porque todavía en el imaginario eclesial Claro. no existía eso de que una mujer pudiera fundar también frailes, aunque ya habían existido, ¿no? Por ejemplo, Santa Brígida de Suecia, cuando funda las Brígidas, fundó las Brígidas y los Brígidos en monasterios dobles, donde la madre abadesa, la mujer, fuera la directora, bueno, la priora, tanto de uno como de otros, poniendo como figura a María en Pentecostés. Pero pues al final no logró, los brígidos no llegaron pues después de la Reforma Protestante. Entonces se borró esa imagen de las mujeres fundadoras de frailes. Y Teresa, pues que sí lo era, y que San Juan de la Cruz le da todas las potestades a ella, porque pues al final Juan de la Cruz vio como una novicia más, literal. Este, pues, o sea, no le dieron ese crédito. Entonces a San Juan de la Cruz lo tuvieron que poner como fundador, ¿no? Aunque realmente yo no sé si ese título, porque o sea, ni siquiera cuando San Juan de la Cruz, sí, o sea, su doctrina y todo, pero él siempre dijo que la fundadora era Santa Teresa. Sí, sí, pues claro. Incluso yo te puedo hablar desde el Carmelo Calzado, que pues, estuve por ahí. Se le sigue considerando a Santa Teresa como solo reformadora, pero no como fundadora. O sea, en este afán como de seguir conservando como
el origen, se le da el título a Santa Teresa. Pues es que ella, sí, existe una reforma, pero esa reforma trajo consigo una fundación. Entonces, San Juan de la Cruz fue consecuencia de esa fundación. No fue fundador. Yo también coincido absolutamente contigo al respecto. Y bueno, también yo siento que una forma de conservar el binarismo de esta relación Juan de la Cruz-Teresa, pues era también por seguir conservando como cierto mito respecto a las cuestiones afectivas, ¿no? Así como de seguir conservando esta heteronorma de, pues tiene que haber una relación hombre-mujer, velada, no de corte sexual, porque pues pecado, y entonces, pero existe esta como complementariedad. O sea, es como una constante, ¿no? De que la complementariedad solamente se puede dar entre hombre y mujer Ujú. y no existen otras opciones, ¿no? Entonces, bueno, es algo que yo quisiera como destacar respecto a lo que nos has compartido. Pues Santa Teresa se lanzó a hacer la fundación con sus monjas, con sus hijas. San Juan de la Cruz formó parte de esas monjas y de esas hijas, ¿no? Entonces, este, pues ya la relación nos la has dejado muy, muy, muy entrever. Había una diferencia de edades entre uno y otro, ¿no? Y bastante significativa, ¿no? Mucho, o sea, porque San Juan de la Cruz era apenas un recién ordenado cuando conoce a la santa, ¿no? Entonces, digamos que San Juan de la Cruz andará alrededor entre los 20, 30 y la santa pues ya entre los 40, 50, ¿no? Entonces sí hay una gran, pues una gran, pues distancia de edades, ¿no? Pero pues también otra de las grandes distancias pues es la intelectual en el sentido que pues la santa, por muy inteligente, ella no tuvo o no pudo entrar a la universidad, ¿no? Como si lo hizo San Juan de la Cruz, que ni más ni menos a Salamanca, ¿no? Eh, Ujú. donde estaba Fray Luis de León, donde estaban todos estos grandes intelectuales de la época, y por eso es que también es muy, muy diferente la manera en que se expresan los dos. O sea, la santa es más vulgar, o sea, en el sentido de que habla más como el pueblo, ¿no? Y San Juan de la Cruz, pues que tú lo lees y dices, ay, espérame tantito, déjame ver, porque entre que me metes el latín aquí, entre que ya me estás hablando de Santo Tomás, que la Sagrada Escritura y que la patrística, pues sí te quedas muy, pues sí, o sea, no es como esta, pues es que no me gustaría decir como viveza, pero sí como esta frescura que tiene la santa, ¿no? O sea, ya San Juan de la Cruz es algo más reflexionado. Mm. Sí, sí, yo considero que incluso por eso no tenemos una autobiografía, ¿no? Porque, pues Teresa habla de la vida cotidiana. Ajá. Entonces, pues, ¿qué hay más cotidiano que la vida, ¿no? Y San Juan de la Cruz no, San Juan de la Cruz habla más como en tono de tesis, como en tono de elaboración de trabajo, como en tono de un discurso pues totalmente académico. Entonces, bueno, esa es otra gran diferencia, ¿no? La edad, el, la formación eh, y la experiencia de Dios. Ahí yo creo que sí existe como más similitud. Y me atrevo a decir esto porque la relación que tiene Teresa con Dios es, por un lado, de amistad, pero también de matrimonio, también de esta unión transformante que ella tiene con Dios, muy íntima, muy también como de esposos. Y eso lo vemos en San Juan de la Cruz. Y esto es algo que yo sí quiero como destacar. San Juan de la Cruz escribe el Cantar de los Cantares, que es una reflexión inspirada en el texto bíblico del Cantar de los Cantares, donde él asume el papel de la amada. Y por ahí alguien o algunos muy, muy conservadores, pues podrían decir, es que habla del alma, ¿no? Y el alma como esa sexuada, a ver, si esa sexuada, pues ¿para qué la haces femenina, no? Entonces, pero como para justificar, yo siento ahí un discurso deconstructivo de parte del Santo Padre Juan de la Cruz, de sí mismo, al asumir este papel femenino,
sin ningún problema, sin ningún empacho, para poder hablar de su relación amorosa de esposa con Dios. O sea, yo creo que eso es muy importante de destacar y no seguir como tapando o cubriendo, tratando de darles explicaciones adornadas a algo que, pues es más que evidente. O sea, el amor que sentía San Juan de la Cruz hacia Dios, pues era el amor de la esposa también. Era un amor esponsal, ¿no? Este, Santa Teresa tiene un momento muy importante que es el de la transverberación. En San Juan de la Cruz encontramos algo semejante. San Juan de la Cruz es muy reacio a escribir sobre sus experiencias espirituales. O sea, muchas veces parece, que él, no, o sea, no tuvo experiencias espirituales, sino simplemente como que se dedicó como a estudiar el fenómeno. Pero a veces nos queda como muy claro de que, o sea, realmente no pudo ser simplemente un estudio, sino que tuvo que ver algo más, ¿no? Por todo lo que escribe, la manera en cómo escribe los poemas, ¿no? Sobre todo el cántico o la noche oscura. Sobre todo, pues, la experiencia de la noche, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, sí escribe sobre la experiencia de Santa Teresa. No dice que fue Santa Teresa, pero lo pone en su prólogo cuando inicia el libro de Llama, ¿no? Entonces habla sobre esta experiencia, muy bello todo lo que habla sobre esta experiencia, sobre el Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo. Eh, pero sí, realmente el santo era como muy reacio a escribir sobre las experiencias porque, bueno, tanto la santa como el santo tenían mucha desconfianza de las experiencias espirituales, ¿no? O sea, lo veían como un adorno dentro de la vida espiritual. Pero sí la santa, digamos que era parte, para justificarse, pues, el por qué escribía, era parte de justificar a partir de su experiencia. Pero el santo sí, o sea, las explica, pero dice, pero pues mejor que no las tengamos, ¿no? Ok. Bueno, sí, en el caso de Santa Teresa, pues cuántas condenas tuvo por cuántas condenas y cuántas acusaciones tuvo que pasar por hablar de sus experiencias místicas. Entonces, San Juan de la Cruz, o una de dos, o por el hecho de tener el privilegio de ser hombre, le censuraron, o él mismo, al estar en un ambiente, pues, patriarcal, un ambiente donde la sensibilidad pues no era como muy propia de un varón, pues yo creo que igual y él mismo lo autocensuró, ¿no? Entonces, Ujú. pudiera ser, yo creo que eso nunca lo sabremos hasta que estemos con él en el cielo de cara y yo creo que es una de las cosas que tendríamos que preguntarles. ¿Quién, así como para ir terminando esta charla que ha estado muy interesante, qué mensaje podría darnos hoy Juan de la Cruz? ¿Qué aporte podría hacer Juan de la Cruz hoy, sobre todo hablando desde donde estamos nosotros dos, que es desde el colectivo, desde este colectivo que promueve la inclusión, promueve la libertad, promueve la dignidad de los que habitamos las diásporas, ¿no? Las mujeres, las disidencias sexuales, transgenéricas, etcétera. ¿Qué nos puede decir San Juan de la Cruz hoy a todos estos habitantes de las diásporas, que es también gran parte de las personas que pues, forman o que leen o que están muy al pendiente de lo que hacemos en el colectivo? Tú qué nos podrías compartir? Pues yo creo que lo principal, primero, es la dignidad de la persona. Justamente una de las frases que San Juan de la Cruz dice es que un solo pensamiento del hombre, ¿no? Del humano, vale más que toda la creación. Y es muy interesante, ¿no? O sea, primero, pues la dignidad de la persona. Esta idea del Dios esposo, pero donde es que creo que aquí también hay una diferencia con la santa, porque, por ejemplo, San Juan de la Cruz ve a Dios como el hacedor, ¿no? De todo. Digo, y la santa también, pero la santa de repente tiene unas frases donde deja ver a Dios como el pasivo de la relación.
y donde ella es como la que lleva las riendas, ¿no? Y en San Juan de la Cruz, por lo general es él el que lleva la rienda, ¿no? Y ella es la que se deja hacer, o sea, sí mima al esposo y todo, pero es el esposo, ¿no? El que va. Y creo que también es eso, ¿no? Aquí en este es como, pues bueno, también dejar a Dios ser Dios, creo que es una de las cosas que también rescato. Las persecuciones que sufre el Santo Padre, ¿no? O sea, que bien pueden encajar en nuestra vida y que vienen desde las propias instituciones, ¿no? Por andar haciendo, pues, los cambios, o si no, uno no hace el cambio, pero por lo menos por andarse arrastrando por la gente que hace los cambios, ¿no? Como lo hace él. Entonces yo creo que justamente es algo que aprendemos de San Juan de la Cruz, ¿no? Su paciencia, su ser enérgico cuando tenía que hacerlo, pero ser totalmente amoroso, ¿no? Y con una esperanza, pues digo, al final creo que lo que pasó en el encierro, que fue terrible, eh, pues al final después de lo que pasó en su vida y lo que le hicieron al final de su vida, él lo vio como pues, un juego de niños, ¿no? Después de lo que vivió. Y creo que es algo que también nos da mucho aliento como bueno, cómo vivir con la esperanza a pesar de las heridas que nos hacen nuestras instituciones, nuestra gente, ¿no? Sí, sí, bueno, aquí para quien no está como muy empapado de San Juan de la Cruz, bueno, quiero destacar que la prisión, el encarcelamiento que tiene es cárcel conventual, o sea, no es cárcel de que se lo llevaron porque cometió un delito, sino es para evitar que él siga siendo ayudante de Santa Teresa en el plan de la reforma. Entonces, son sus hermanos de congregación los que le encierran. Y bueno, yo lo que diría es, se me viene a la cabeza los tres títulos de las obras mayores, ¿no? De la subida al Monte Carmelo, de la llama, de la noche oscura, y bueno, la cuarta, el cántico espiritual, que no lo voy a tocar, pero se me viene a la mente la pasión de San Juan de la Cruz. Si bien nuestra Madre Santa Teresa es una mujer muy apasionada, San Juan de la Cruz se me hace, a mi parecer, como más apasionado, pero no lo expresa en la vida cotidiana como la santa, sino lo expresa desde la literatura. Y lo veo muy claro con los simples títulos. O sea, para él la vida es una subida y las subidas cuestan mucho trabajo y las subidas cansan y las subidas dan ganas de regresarse y es más cómodo regresar que seguir subiendo. Yo creo que eso es algo que yo rescataría de San Juan de la Cruz. Esta enseñanza de que la vida es su vida y, y cuesta trabajo, ¿no? Eh, y por otro lado, que se vive entre noches oscuras y llamas, no lucecita, no flamita, no chispa, llamas, entre llamas, ¿no? Entonces, esto es como un gran aliento, creo yo, pues para no confiarnos y creer que vamos a vivir toda la vida sumergidos en tinieblas y en oscuridad y en pandemia o bajo el pañuelo negro que decía Santa Teresa, sino que también hay momentos de llama, de luz, de fuego que transforma, de heridas, pero de heridas tiernas, como lo dice el poema de la llama. Y pues ahorita estamos viviendo así, ¿no? Entre tinieblas y oscuridades de eh, feminicidios, de transfeminicidios, de persecuciones, de críticas, de discursos de odio, de nuestra misma institución religiosa o de las mismas instituciones en general, pero también en llamas de amor que van ardiendo, pero que están ocultas, que están ubicadas en las diásporas. Entonces, pues yo creo que San Juan de la Cruz es lo que yo podría decir que nos aporta, ¿no? Esta esperanza en la vida y en estas figuras poéticas que pues se encarnan en la vida de cada uno, cada una y cada una de nosotros. Entonces, bueno, pues
a celebrar a San Juan de la Cruz. No hay mejor forma de hacerlo que leyendo sus poemas. Y pues los invitamos a todos ustedes allá en casita, que pues ahorita que estamos con pandemia, googleen los textos de San Juan de la Cruz o búsquenlos en cualquier librería, los hay, y disfrutemos, gocemos con este enamorado poeta de Dios, ¿no? Sí, definitivamente. Y para estas fiestas de Navidad, me gustaría mucho como recomendarles el Romance de la Encarnación. Precioso. Y hay unas versiones musicalizadas que valen mucho la pena y que nos ayudan mucho, nos pueden ayudar mucho en nuestra oración para este Adviento y recibiendo también, pues al Señor, ¿no? En estas Navidades. Sí, recitar el pastorcico Ay, también. delante del pesebre es la cosa más bella. Así es. Ay, sí. Bueno, pues ahí les dejamos de tarea que pues dejen sus comentarios, dejen sus aportaciones. Para nosotros es valioso pues para saber qué seguir haciendo, qué seguir creando, qué seguir produciendo, porque este colectivo pues es de nosotros, pero también es de todos, todas y todos ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, hermano. A ti. Y acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook como @colectivo Teresa. Y pues ya, nada, compartan, denle like y pues ahí nos vemos.